Hola, me llamo Juan Ruiz Galiano y soy trompetista. Trabajo como profesor de trompeta en el Real Conservatorio Profesional de Música de Almería, en España, desde hace más de 20 años. Y voy a responder una pregunta muy chula. ¿Cómo funciona una trompeta? Bueno, lo cierto es que sabiendo cómo funciona una trompeta, sabremos cómo funcionan el resto de instrumentos de viento metal. Porque trompeta, trompa, trombón de pistones, tuba, bombardino, fliscorno, corneta, susáfono, melófono, todos funcionan de la misma manera. Lo que cambia es, sobre todo, el tamaño. Podemos decir que la vibración de los labios en la boquilla estimula el aire dentro de la trompeta, lo que se llama la columna del aire. Y dependiendo de cómo sea esa vibración, más rápida o más lenta, se produce un sonido u otro. Bueno, esto es básico. Vamos a profundizar un poco. Para comprender cómo funciona una trompeta moderna o un instrumento de viento metal moderno, voy a explicar primero cómo funciona la trompeta natural, el antepasado de nuestros instrumentos. No os asustéis, no voy a profundizar ni en la historia del instrumento, ni en la física de los tubos sonoros, ni nada de eso. Pero tengo que explicar algunos conceptos si queremos entender el funcionamiento de estos instrumentos. Esto es una trompeta natural en Do, y voy a utilizar una trompeta moderna en Do para que los ejemplos sean más fácilmente entendibles. Con una trompeta en si bemol, un fliscorno, una corneta, un bombardino, una tuba, etc., es prácticamente lo mismo. ¿Qué significa que la trompeta está en Do? Buena pregunta. Luego os lo explico. Esta pregunta la apuntamos para después. ¿Qué es eso de una trompeta natural? La llamamos así porque no tiene mecanismos y por tanto solo saldrán las notas naturales de la longitud de tubo. ¿De acuerdo? Atención a lo que acabo de decir, porque la longitud de tubo es lo que hace que cambien las notas que se pueden tocar con un instrumento de viento metal. Como norma, siempre un tubo más largo puede hacer notas más graves que un tubo más corto. Pensad en una tuba y una trompeta. ¿Cuál de los dos instrumentos puede sonar más grave? Evidentemente la tuba, porque el tubo es más largo, así que tubo más largo, notas más graves. ¿Veis lo larga que es esta trompeta natural? Si pudiera estirar el tubo y ponerlo recto, llegaría casi hasta el techo. Tiene 2 metros y 32 centímetros, el doble que la trompeta moderna en Do. Y ahora vamos a comprobar cuáles son las notas que podemos tocar con ella. Esto que acabamos de escuchar es lo que se conoce como serie armónica. Si lo escribimos, son más o menos estas notas. La nota más grave es la que llamamos fundamental y da nombre a la serie armónica. Esta es entonces la serie armónica de Do. Y las notas de la serie armónica las llamamos armónicos y les ponemos un número de orden. De manera que la fundamental es el primer armónico. Una octava por encima será el segundo, etcétera, etcétera. Aquí tengo que hacer un paréntesis para explicar que el primer armónico es bastante difícil de conseguir, debido sobre todo a la forma de nuestra boquilla y a lo estrecho del tubo. De hecho, cuando se estudian los armónicos 1, entran dentro de lo que llamamos el registro pedal de la trompeta, que requiere un nivel técnico medio alto. Os voy a poner dos ejemplos, uno con trompeta en si bemol y el otro con fliscorno, también en si bemol, que al tener una tubería más ancha y una boquilla de copa cónica facilita la producción de los armónicos 1. Y retomando la pregunta de antes, ¿qué significa que una trompeta está en Do? Pues significa que la fundamental de su longitud de tubo es la nota Do. Así que tenemos un instrumento limitado, que no puede tocar ni mucho menos las notas de una escala cromática. Para quien no sepa lo que es una escala cromática, es la que tiene sus notas ordenadas por semitonos.
¿Cómo se soluciona esto a lo largo de la historia de la trompeta? Pues en el Renacimiento y en el Barroco, si querían hacer una melodía por grados conjuntos, es decir, con notas unas al lado de las otras, tenían que tocar sin más remedio en el registro medio agudo, a partir del armónico 8, más o menos. Fijaos que hay una escala. Y de ahí para abajo había muy pocas notas que aportar. Por no hablar de la armonía, porque si la obra está en re y tenemos una trompeta en re, las notas de que disponemos se encajarán, pero si la música modula, es decir, si cambia de tono, el trompetista se verá obligado a cambiar de trompeta para tocar notas que suenen bien dentro de la nueva tonalidad. Como os podéis imaginar, llenar los huecos de la serie armónica se convirtió en una obsesión de más de uno a lo largo de la historia de nuestros instrumentos, hasta que entre 1815 y 1838 fueron sucesivamente apareciendo invenciones que finalmente dieron lugar al pistón, prácticamente como lo conocemos hoy en día. Y ya podemos ir a la pregunta inicial. ¿Cómo funcionan los instrumentos modernos de viento metal? Aquí tenemos nuestra trompeta en do, un instrumento excelente al que he extraído las bombas de los pistones. ¿Sonará? Le faltan un montón de piezas. Estas tres. ¡Hala! Sí que suena. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que si pulso los pistones pasa esto. Así que lo que tenemos ahora es una trompeta natural, con sus huecos entre notas, con espacios vacíos, entre el do y el sol, entre el sol y el do. No hay nada, nada. Vamos a colocar una de las bombas y probamos a ver qué ocurre. ¡Toma! Puedo tocar la misma melodía que antes. ¿Cómo dice? Que no es igual. ¿Te has dado cuenta? Efectivamente. Es la misma melodía, pero está desplazada medio tono hacia abajo. Así que ahora, en el mismo instrumento tengo una y dos trompetas naturales. Una que estaría en do y otra que estaría en si. Con la ventaja de que puedo cambiar entre ellas automáticamente, solo haciendo estos movimientos. Y los más rapidillos ya habrán adivinado qué es lo que hace el pistón, ¿verdad? El pistón desvía el paso del aire y lo mete por este trozo de tubo extra que llamamos bomba. De manera automática e instantánea alarga el tubo cuando lo pulsamos y lo acorta cuando lo soltamos. Volvamos por un momento a la imagen de las bombas de los pistones. Tienen distintos tamaños y parece que hay una relación entre ellos. Efectivamente, si las medimos, la más pequeña, la del segundo, es la mitad que la del primero y la del tercero es tan larga como las otras dos juntas. Dicho de otro modo, la del segundo pistón es la longitud que necesitamos para bajar medio tono la serie armónica que sale sin pistones. Si pulsamos el primer pistón, la bajaremos un tono. Y si pulsamos el tercero, la bajaremos un tono y medio. Y ahora, los más rapidillos ya habrán pensado, para hacer una escala cromática en el registro grave del instrumento necesitaremos poder bajar más de un tono y medio. Así es. Eso lo conseguimos con la combinación de dos o de los tres pistones. Y finalmente el resultado es que con una trompeta de tres pistones tenemos 7 posiciones, 7 longitudes de tubo distintas, 7 series armónicas, 7 trompetas naturales, y si las ponemos en orden, las posiciones serán 0, la primera, a la que llamamos al aire, 2, la segunda, 1, la tercera, 1, 2, 2, 3, 1, 3 y 1, 2, 3 la última. Algunos instrumentos de viento metal tienen un cuarto pistón que se corresponde con la longitud de tubo necesaria para bajar una cuarta justa la serie armónica de la primera posición y de esta manera ampliar la tesitura por el registro grave. Y si entramos en el mundo de la trompa y la tuba, podemos encontrar incluso más. Antes de terminar, es necesario comentar que cuanto más agudo es el instrumento, sus bombas son más cortas. Y viceversa. Cuanto más grave, más largas. Qué simpleza, ¿no? Bueno, pues esto es súper importante a la hora de afinar con nuestros instrumentos, porque a medida que vayamos subiendo o bajando,
vamos a necesitar compensar las longitudes de tubo con nuestras bombas móviles. Estas dos, que llevan anillas, la del primer pistón y la del tercero. Las notas desafinadas más famosas de los instrumentos de viento de metal son Re con 1-3 y Do sostenido con 1-2-3, que en el caso de la trompeta se compensan así: el Re y el Do sostenido. Se pueden compensar en la bomba del tercero, pero también en la del primero, el Re y el Do sostenido, según convenga. Sí, claro que sí, hay más, pero eso en otro vídeo, porque hasta aquí hemos llegado. Espero que este vídeo te haya gustado y sobre todo que te haya resultado instructivo. Saludos, trompetista.